Hola, en este video vamos a resolver el ejercicio 3 de la práctica 2 de análisis matemático del CBC. Represente en la recta los siguientes conjuntos, escríbalos como intervalos o como unión de intervalos. A. Todos los números reales mayores que menos 1. Bueno, primero, para que tengas en cuenta esto se escribe de esta forma, ¿sí? Más que nada porque vas a ver que en este ejercicio los próximos aparecen así, entonces bueno, para que sepamos interpretarlo. Se escribe entre llaves. La primera parte lo que dice es que X pertenece al conjunto de los números reales, ¿sí? Esa E significa pertenece y la R representa el conjunto de los reales, ¿bien? Y bueno, luego de la barra, que esa barra solemos leerla como un tal que, ¿sí? X pertenecientes al conjunto de los reales, tal que se cumple tal cosa. Bueno, en este caso sería, ahí dice X, que tiene que ser mayor que menos 1. Sería en realidad, bueno, como dice la consigna, todos los números mayores que menos 1, ¿sí? Todos los X que son mayores que menos 1. Con esto, con respecto al símbolo, ¿sí? De mayor o menor, recordad que la boca abierta está señalando al mayor, ¿sí? Entonces, y bueno, obviamente el piquito cerrado está señalando al menor. ¿Por qué te aclaro esto? Porque a veces cuando la X queda escrita del otro lado, o sea, del lado derecho, ahora está en el lado izquierdo, a veces queda del lado derecho, trae confusiones, ¿sí? De cómo leer el símbolo. Siempre tenés que leer a partir de donde está la X, ¿sí? A ver, en este caso de izquierda a derecha, pero a veces puede pasar de derecha a izquierda. Bueno, entonces, todos los números reales mayores que menos 1 se escribe de esta forma. Vamos a hacer la recta. El menos 1, bueno, ya lo podemos ver ahí ubicado. Y como dice los mayores siempre están a la derecha del número, ¿sí? Entonces del menos 1 hacia la derecha pintamos todo, ¿bien? Ahora hoy hay una cuestión que hay que tener en cuenta también, que es si el menos 1 está incluido en este intervalo o no lo está, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en el texto primero porque dice todos los números reales mayores que menos 1, no dice mayores o iguales a menos 1, ¿sí? Entonces, como no dice que puede ser igual a menos 1, el menos 1 no está incluido. Luego con el símbolo, ¿sí? Abajo donde escribí X perteneciente a reales tal que X y viene el símbolo ahí, si estuviera incluido le pondríamos debajo una rayita que representa al igual, ¿sí? ¿Y cómo lo vemos en la recta? Porque en lugar de ese paréntesis que coloqué, hubiera puesto un corchete, ¿sí? Si no está incluido, paréntesis. Si está incluido, corchete. Bueno, ¿cómo escribimos esto? Porque además de representar en la recta hay que escribirlo como intervalo. Bien, para escribirlo como intervalo escribo tal cual lo que estoy viendo representado en la recta. Empieza con un paréntesis en el menos 1 y va hasta, bueno, acá a la derecha tenemos el más infinito, ¿bien? Entonces sería paréntesis menos 1, vamos a poner un punto y coma para separar, y el más infinito, ¿sí? Ese es el intervalo. Lo que puse al principio fue que X, ¿sí? O sea, los números que nos están pidiendo pertenecen a ese intervalo, ¿sí? De menos 1 a más infinito. Todos los números reales mayores o iguales que 2. Bueno, escribimos esto de manera similar a la anterior, pero fíjate que ahora sí dice mayores o iguales que 2. Entonces, ves como debajo del símbolo le puse la rayita esa que representa a ese igual, ¿sí? X es mayor o igual que 2, ¿bien? Y recordá, como dice los mayores, la boca abierta está señalando a la X, ¿sí? Vamos a la recta. Del 2, sabemos que tenemos que pintar hacia la derecha porque dice los mayores. Y como sí está incluido el 2 esta vez porque dice mayor o igual, le pongo corchete. ¿Bien? ¿Cómo lo escribo esto? Como un intervalo, tal como lo estoy viendo ahí. Bueno, tenemos que tener en cuenta que va hacia el más infinito, ¿sí? Que es el que tenemos a la derecha. Entonces escribo corchete, 2, punto y coma, más infinito. Bueno, perdón, me olvidaba de aclararte que al infinito siempre le ponemos paréntesis, ¿sí? Ya sea menos infinito o más infinito, paréntesis, nunca corchete. Bueno, antes de continuar con el siguiente ítem, primero vamos a recordar algo. El módulo o valor absoluto de un número entero es su distancia al cero en la recta numérica. Y siempre es positiva, ¿sí? Como estamos diciendo que el módulo es una distancia, eso siempre va a ser positivo. Acá tenemos una recta como para guiarnos, ¿bien? Ten en cuenta que, por ejemplo, ¿ves? El 4, ¿a qué distancia del 0 está?
Y tenemos 1, 2, 3, 4. Esta distancia 4. Pero, por ejemplo, si miro el menos 4, ¿a qué distancia del 0 está? Y también tenemos el menos 1, el menos 2, el menos 3 y el menos 4. O sea, también tenemos 4 espacios entre el 0 y el menos 4, al igual que entre el 0 y el 4. Como hablamos de distancia, es 4 también, ¿sí? A ver, vamos a verlo acá. Para indicar el módulo o valor absoluto de un número se lo escribe entre dos barras verticales de la siguiente forma. A ver, se lo escribe así. Por ejemplo, si yo quiero decir el módulo o el valor absoluto de 2, lo escribo con esas barras, ¿sí? Eso significa el módulo de 2 es igual a, entonces, bueno, pienso, esto sería la distancia del 2 al 0, ¿bien? ¿Y cuánto es? 2, porque ¿cuántos espacios hay entre el 0 y el 2? Ahí tenés la recta para ver. 2, obviamente, no es necesario desde ya la recta, pero bueno, para que se entienda mejor. 2. Y ahora si digo, bueno, la distancia del menos 2 al 0, ¿cuánto es? 2 también, ¿sí? Así como te daba el ejemplo del 4 al menos 4, con esto pasa lo mismo, ¿sí? Pero hay un tema. Claro, acá, por ejemplo, si me dice el módulo de x, ¿no? O sea, acá que me está diciendo la distancia de un número, porque no lo conozco, dice x, ¿sí? La distancia de un número al 0 es 2. Eso es lo que me dice esto que acabo de poner ahí. La distancia desde un número hasta el 0 es 2. Y entonces, ¿qué pasa? Que digo, ¿y quién es? No sé, porque tengo dos opciones. Ya vimos antes, la distancia del 2 al 0 era 2. La distancia del menos 2 al 0 también era 2. Entonces acá me dice, mira, la distancia de un número al 0 es 2. ¿Quién es ese número? Y tengo las dos opciones justamente. La x puede ser 2, como lo vimos en el primer ejemplo que escribimos, o también puede ser menos 2, ¿sí? Cualquiera de estos dos números, su distancia al 0 es 2, ¿bien? Entonces, bueno, cuando nos encontremos con un ejercicio así vamos a tener que considerar estas cuestiones. Y lo último, si me dicen que la distancia de un número al 0 es igual a, por ejemplo, como dice ahí, menos 2, esto no puede ser posible. ¿Por qué? Porque ya dijimos, el módulo o valor absoluto de un número siempre me da positivo, ¿sí? Como lo escribimos ahí arriba. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una distancia. Entonces esto no tiene solución, ¿sí? Que lo representamos de esta manera. Bueno, ahora sí continuemos con el ejercicio. Todos los números reales que distan del 0 menos que 3. O sea, todos los números reales cuya distancia hasta el 0 es menor que 3, ¿sí? ¿Cómo escribimos esto? De esta forma, ¿sí? Con el módulo de x, como ya lo vimos antes, ¿sí? Eso significa los números, ¿sí? Cuya distancia al 0, bueno, y luego lo que tiene, antes teníamos una igualdad en el ejemplo que yo te di. Pero como acá dice que tiene que ser menos que 3, ¿sí? O sea, menor que 3, bueno, justamente por eso pusimos el símbolo de menor, ¿sí? Fíjate cómo el piquito del símbolo, o sea, el piquito, el lado cerrado, está señalando al módulo de x, ¿sí? Y la boca abierta está señalando al mayor, que sería el 3, ¿sí? Si me están pidiendo números que sean menores que 3, quiere decir que el 3 va a ser el mayor en esta situación, ¿no es cierto? Bueno, así es como lo dejaríamos escrito. Ahora, ¿qué vamos a hacer siempre que tengamos que resolver algo de este tipo? Bueno, mira, por acá tenemos lo siguiente. Lo dejo anotalo como para que te sirva para guiarte. El primero es el que ya te expliqué antes, ¿sí? Dice el módulo de x es igual a a. A es un número cualquiera, ¿sí? En modo genérico es un ejemplo. En el ejemplo antes, por ejemplo, era 2, ¿sí? Pero bueno, para que lo tengas de manera general. Entonces, me dice la distancia de un número al 0 es igual a a. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dijimos antes. X puede ser a o x puede ser el opuesto de a, ¿sí? Que dice ahí menos a. Por ejemplo, entonces, como dijimos antes, si el módulo de x decía igual a 2, bueno, como dijimos, que x podía valer 2 o que x podía valer menos 2, ¿sí? Ese símbolo que tenemos ahí en el medio, que es como una b corta, representa justamente es un o, ¿sí? Es un símbolo que representa una o. Dice x puede valer ese mismo número, a, o x puede valer el opuesto de a, ¿bien? Menos a. Bueno, abajo entonces tenemos el módulo de x, o sea, la distancia de un número al 0 es mayor que a, ¿sí? Cuando te encuentres con algo parecido a eso, mayor que a, vas a escribir lo que dice al lado, ¿sí? Entonces, x puede ser mayor que a o puede pasar que x sea
menor que su opuesto, o sea, menor que menos a. Pero nosotros en este caso estamos con el último, ¿sí? Fíjate que es el que dice que la distancia de un número al 0 es menor que a, ¿sí? Nosotros estamos frente a ese que, en nuestro caso, a vale 3, ¿sí? Bueno, ¿qué dice? Lo primero es algo que hay que tener en cuenta. Dice a mayor que 0, o sea que el número que tenemos tiene que ser positivo, porque, claro, si no, esto no sería posible, ¿bien? Entonces, como tenemos 3 y es positivo, vamos bien hasta ahí, esto tiene de hecho solución, ¿sí? Y luego ahora ves que no tenemos una B corta, sino que tenemos al revés. Eso es un I, ¿sí? O sea que se tienen que cumplir las dos cosas. Eso significa un O es cuando es una cosa o la otra. Bueno, en un I se cumplen las dos. Bueno, entonces, ¿qué dice ahí? Fíjate, es tal cual lo que vamos a escribir ahora. Dice que el opuesto del número en cuestión, o sea, vamos escribiéndolo en este caso sería menos 3, es menor que la X, o sea, los números que buscamos. Y a su vez la X es menor que el número que realmente tenemos ahí, que sería el 3. Bien, lo escribimos de esa forma. Bueno, pero leyéndolo entonces desde la X, ves, como te decía antes, ahora en este caso, si yo veo ahí dice menos 3, es menor que X, ¿sí? Pero si lo vino desde la X, entonces sería lo mismo decir que X, o sea, los números que busco son mayores que menos 3, ¿cierto? Entonces, X tiene que ser mayor que menos 3. Y a su vez tiene que ser menor que 3, ¿sí? O sea que los números que busco están entre el menos 3 y el 3, ¿bien? De manera que en la recta lo vamos a representar de esa manera, ¿sí? Son todos los números que pintamos acá, entre menos 3 y 3. Como no están incluidos, ¿sí? Porque no decía la consigna menor o igual que 3. Entonces, no están incluidos ni el 3 ni el menos 3. Fíjate que el simbolito no le pusimos el igual abajo tampoco, ¿sí? Entonces le ponemos paréntesis a ambos. Ahí nos quedó ya la recta y como intervalo lo escribimos tal cual como lo estamos viendo. Paréntesis, menos 3, punto y coma, 3 y cierro el paréntesis. Bueno, acá tenemos 2x menos 3 mayor que 5. Bueno, en este caso no podemos ir directo a la recta, acá tenemos que resolver, ¿sí? Tenemos que averiguar cuáles son los valores que satisfacen esto. Entonces, para resolver, resolvemos como una ecuación común, ¿sí? Tenemos que despejar la x. ¿Cómo hago? Vamos a decir que pasamos, en realidad incorrectamente sería, pasamos el 3 que está restando, lo pasamos sumando al otro lado, ¿sí? O lo que sería más correcto es sumar 3 miembro a miembro, ¿sí? Pero bueno, estamos acostumbrados a decir que pasamos el 3 para el otro lado. Bien. Bueno, sumamos 5 más 3, eso da 8. Y vamos a decir también que pasamos el 2, que está multiplicando la x, dividiendo para el otro lado, ¿bien? Y eso me daría 4. Entonces, ¿qué me queda? X es mayor que 4. O sea, esto sería todos los números mayores que 4. Hacemos la recta, el 4 lo ubicamos, ¿sí? Y los mayores están hacia su derecha. Como el 4 no está incluido, ponemos paréntesis. Hacia allá sabemos que tenemos el más infinito, así que esto se escribe como intervalo con paréntesis, 4, punto y coma, más infinito, y el infinito acordate que siempre lleva paréntesis. Bueno, acá tenemos dos inecuaciones juntas, ¿no? Empieza con 1 es menor que 2x menos 3, que a su vez es menor que 5, ¿sí? Bueno, podemos hacerlas por separado. Si querés, puedes resolver por un lado 1 menor que 2x menos 3, ¿sí? Y obtenés el resultado por ahí. Y luego la otra, 2x menos 3 menor que 5, puedes hacer eso. O podemos ir resolviendo las dos en simultáneo, que es lo que voy a hacer yo ahora. ¿Cómo es resolver las dos en simultáneo? Y bueno, hacer todo miembro a miembro al mismo tiempo, ¿sí? En este caso yo tendría que pasar el 3 que está restando, pasarlo sumando, ¿no? En las dos inecuaciones tendría que hacer lo mismo. Bueno, es lo que hacemos entonces. Paso el 3 sumando, resuelvo las dos al mismo tiempo, ¿bien? Por un lado me queda 1 más 3 que es 4 y por el otro lado 5 más 3 que es 8. Y luego ese 2 que está multiplicando pasa dividiendo también a los dos lados, ¿sí? Y por un lado me daría 2 y por el otro lado me da 4. ¿Sí? Entonces me quedó que la x tiene que estar entre 2 y 4. ¿Sí? Si leo la primera parte dice 2 es menor que x, ¿sí? O sea, 2 es menor que los números que estoy buscando. ¿Qué significa? Entonces, los números que estoy buscando son mayores que 2, ¿sí?
Eso es lo que te decía un poco antes de esto de leerlo o de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿sí? Es lo mismo, pero bueno, lo estamos diciendo de otra manera. Entonces, los números que busco son mayores que 2, o sea que cuando voy a la recta ubico el 2 y pinto los mayores hacia la derecha del 2, ¿bien? Luego leo la otra parte y dice x tiene que ser menor que 4. Los números que estoy buscando son menores que 4, o sea que del 4 pinto los menores serían hacia la izquierda, ¿bien? Ni el 2 ni el 4 están incluidos porque no tienen el igual abajo el símbolo, así que puse paréntesis, ¿bien? Y ahora la solución es la intersección de estos dos, ¿bien? Es donde tengo los dos colores al mismo tiempo. Y eso donde ocurre del 2 al 4, ¿bien? Fíjate que tengo tanto el color azul como el color rojo en ese sector. Así que la solución sería paréntesis 2, punto y coma, 4, paréntesis. Bueno, en este tenemos x por 2x menos 3 mayor que 0. Bueno, por acá nos encontramos con, fíjate que lo que tenemos es una multiplicación, ¿sí? Un producto. Tenemos x por el paréntesis, ¿sí? Y me dice que ese producto tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Cuando me dice eso, yo, ¿en qué casos, no? Vos pensás, si tengo que multiplicar, mayor que 0 significa que me da positivo, ¿cierto? Si yo tengo que multiplicar, ¿en qué casos obtengo un número positivo? Y si multiplico dos números positivos, ¿no? Más por más. O si multiplico dos números negativos, menos por menos, ¿bien? Entonces, cuando nos encontremos con algo como esto, vamos a plantear casos, ¿bien? Primer caso, puede pasar que los dos sean positivos, ¿ven? Entonces, el primer factor, yo tenía x por ese paréntesis, ¿no? El primer factor es x, ¿bien? Entonces, ¿qué puse? Que x es mayor que 0. Y además se tiene que cumplir que el otro también sea mayor que 0, ¿sí? Lo que estaba dentro del paréntesis, 2x menos 3, también mayor que 0, ¿sí? Si ambos números son positivos, tanto por un lado la x como por el otro lado 2x menos 3, si los dos números son mayores que 0, es decir, son positivos, al multiplicarlos me van a dar positivos, mayores que 0. Entonces se cumple lo que me dice la consigna, ¿bien? Ese es el primer caso. Y en el segundo caso de ahí vamos a obtener una parte de la solución, ¿bien? Y en el segundo caso vamos a plantear algo similar, pero bueno, si antes dijimos consideramos los positivos, ahora vamos a considerar los negativos, ¿sí? Puse esa especie de B corta de vuelta que significa un O, ¿sí? No es una B corta, sino que es un O. Entonces tenemos primer caso, ¿sí? En el que tenemos un I, o sea, ahí vamos a tener una intersección, ¿sí? X mayor que 0 y 2x menos 3 mayor que 0. O el segundo caso, ¿sí? Te repito mucho esto para que te vaya quedando los símbolos, lo que significa. O segundo caso, entonces dijimos, fíjate que puse ahora los símbolos al revés, menores que 0, los dos negativos, ¿sí? Si x es menor que 0, entonces también tiene que pasar que 12x menos 3 sea menor que 0, o sea, ambos negativos, al multiplicarlos voy a obtener un número mayor que 0, ¿sí? Positivo. Entonces, resolviendo estos dos casos, después vamos a tener la solución final. Bueno, una vez que los planteamos, resolvemos. Vamos a retomar, volvemos al primer caso, bueno, donde dice x mayor que 0, no tengo nada para despejar, queda así. Pero en este 2x menos 3 mayor que 0 sí despejo, ¿bien? El 3 ya lo pasé para el otro lado sumando, 0 más 3 me queda 3, y ahora ese 2 que está multiplicando pasa dividiendo, me queda 3 medios, ¿sí? Lo escribo como fracción porque me queda un decimal, si no. Que igual podemos escribirlo también como decimal, pero bueno, solemos escribirlo como fracción. Entonces me queda que x es mayor que 3 medios, ¿sí? Bueno, de ahí tenemos una primera solución, que después la volcamos en la recta. Pasemos al segundo caso, x menor que 0, no puedo hacer nada, queda así. En el otro despejo también, ¿sí? Pasé el 3, pasé el 2, me queda que x es menor que 3 medios, ¿sí? Bueno, vamos a la recta. El primer caso, x mayor que 0, del 0 pinto hacia la derecha, ¿sí? Recuerda que los mayores están hacia la derecha. El 0 no está incluido porque no tiene el igual abajo, le pongo paréntesis. Y el 3 medios, esto recordá siempre, si no sabes a qué decimal hace referencia, agarro la calculadora y pone 3 dividido 2, ¿sí? Recordá que la línea esa de fracción es una división, ¿bien? Y vas a ver que te da 1,5, entonces el 1,5, ¿dónde está? Entre el 1 y el 2, ¿sí? Por ahí, ¿bien? Como son los números mayores, 3 medios mayores que 1,5, pinto hacia la derecha también, ¿sí? Y este primer caso es un
y, como te decía antes, ¿viste el símbolo ese que puse ahí como una B corta hacia abajo? Bueno, es un y. Un y es una intersección, o sea, se tienen que cumplir las dos cosas. O sea que lo que yo voy a anotar acá, esta primera parte de la solución, va a ser el intervalo en el que tengo los dos colores al mismo tiempo, ¿sí? El azul y el rojo. ¿Y eso dónde empieza? Empieza en el 3 medios, ¿sí? De paréntesis, 3 medios, punto y coma, más infinito, paréntesis de vuelta, ¿bien? Ahí tengo la primera parte de la solución. Segundo caso, hago la recta. X menor que 0, del 0 pinto a la izquierda. No está incluido, le pongo paréntesis. Bueno, ubico también donde está el 3 medios. Pinto también para la izquierda también porque son negativos. X menores que 3 medios, sí, perfecto. Bueno, y ahora lo mismo. Del segundo caso saco, es una intersección, es un y, ¿sí? Entonces voy a marcar como una solución la parte en la que tengo los dos colores al mismo tiempo. O sea, desde el menos infinito hasta el 0. ¿Bien? Y ahora sí, la solución final es la unión de los dos casos. ¿Bien? Entonces, solución final, ¿qué hago con esos dos resultados? Los uno ordenándolos de menor a mayor, ¿sí? De izquierda a derecha. Primero pongo el del menos infinito a 0 y luego unión de 3 medios a más infinito. Bueno, acá tenemos x cuadrado menos 36 menor que 0. Bien, bueno, cuando tenemos algo como esto, lo que vamos a hacer es tratar de escribirlo de otra forma, ¿sí? Algo como esto me refiero a que la x está elevada al cuadrado, ¿sí? Hay un caso de factorio que podemos utilizar, ¿sí? Que es el que se llama diferencia de cuadrados, a ver si lo recordás. Tengo dos términos, ¿sí? Y a ambos términos les puedo sacar raíz cuadrada, ¿sí? Y a su vez esos términos se están restando, ¿sí? Hay uno que es positivo y el otro que es negativo, ¿bien? En ese caso, ¿cómo se escribe? Tal como lo dice ahí en la forma generalizada, ¿sí? Saco la raíz cuadrada de cada uno y luego escribo el paréntesis, los escribo entre paréntesis, perdón, dos veces, ¿sí? En un caso restando y en el otro sumando. A ver, veamos cómo lo hacemos acá. Bien, primero, tengo dos términos, bien, uno es x cuadrado, el otro es el 36. Uno está en positivo, ¿sí? El x al cuadrado, y el otro está en negativo, que es el 36, o sea que es una diferencia, efectivamente, diferencia es resta. Y, a ver, a x cuadrado, si le saco el cuadrado, me quedaría la x, ¿bien? Y a 36, si le saco la raíz cuadrada, me queda 6, ¿bien? Ambos son cuadrados, es una diferencia de cuadrados, entonces puedo aplicar esto, perfecto. ¿Cómo sería entonces? A x cuadrado le saco el cuadrado, ¿qué me queda? X, y a 36 le saco y que me queda 6. Entonces x y 6 son los que voy a utilizar como a y b, ¿sí? Entonces voy a escribir en un caso x menos 6 y en el otro caso x más 6, ¿sí? En ambos casos, bueno, entre paréntesis y multiplicándose, ¿bien? Menor que 0, ¿está bien? Lo escribo de otra forma. Bueno, ahora sí, dado de esta forma, ¿qué tengo? Tengo un producto que dice que es menor que 0, similar a lo que hicimos en el anterior, ¿sí? Pero ahora si me dice que es menor que 0, o sea, me dice que es negativo, ¿en qué casos un producto de dos factores me da negativo? Y tengo que tener uno que sea positivo y el otro negativo, o uno negativo y el otro positivo, ¿sí? Más por menos, menos. Menos por más, menos también. Entonces eso es lo que voy a plantear en los casos, ¿bien? Primer caso, tomo el primer factor, x menos 6, y digo que es mayor que 0. Entonces, ¿qué tiene que pasar con el otro? Ponemos y que el otro factor, que es x más 6, sea menor que 0. ¿Bien? X menos 6 mayor que 0 y x más 6 menor que 0. Es decir, estoy considerando al primero positivo, mayor que 0, y al segundo negativo, menor que 0. Por lo tanto, ahora en el segundo caso escribo lo mismo, pero con los símbolos cambiados, ¿sí? Si antes a x menos 6 le puse que sea mayor que 0, ahora le pongo menor que 0. Y si antes a x más 6 le puse menor que 0, ahora le pongo mayor que 0. ¿Bien? Bueno, ahí me quedaron escritos los casos, entonces. Ahora resolvemos. En el primer caso tengo el 6 que está restando, lo paso sumando, me queda x es mayor que 6. Y del otro me queda x menor que menos 6. Bueno, segundo caso, x menor que 6 me queda y x mayor que menos 6. Bien, bueno, el primer caso vamos a ir a ubicarlo en la recta. Me dice que x es mayor que 6, o sea que miro el 6, los mayores están a la derecha, marco así. X menor que menos 6. Los números menores que menos 6 están a su izquierda, o sea que pinto para ese lado. Bien,
Bueno, recordá que en cada caso tiene que ser es un y, entonces tengo que tener una intersección. ¿En qué parte están los dos colores al mismo tiempo? En ninguna. Entonces acá no hay solución. Lo escribimos de esa forma. ¿Sí? Conjunto vacío. Segundo caso, vamos a la recta. Todos los números menores que 6 nos quedaron, ¿sí? X menores que 6. Ubico el 6 y pinto los menores a su izquierda. ¿Bien? Puse paréntesis en todos los casos porque no estaban incluidos los números, ¿bien? Y luego el otro dice todos los números mayores que menos 6. Ubico el menos 6 y de ahí los mayores están a su derecha. Pinto hacia allá. Bueno, esto tiene que ser una intersección. Entonces, en donde tengo los dos colores al mismo tiempo, el rojo y el azul, desde el menos 6 hasta el 6. Bien, esa es la solución del segundo caso. Y como el primer caso no tiene solución, ¿sí? No puedo unir dos soluciones porque solo tengo una, por lo tanto, esa es la solución final. Bueno, tenemos 1 más 2 sobre x menor que 3. Bien, cuando tenemos algo como esto, tenemos que tratar de conseguir que nos quede menor o mayor que 0, ¿sí? Y tratar de llegar a algo similar a lo que hicimos antes para poder plantear los casos, ¿bien? Puede ser un producto o en este caso en realidad nos va a quedar un cociente, una división, ¿sí? Entonces vamos a ir vamos a sacar ese 3, vamos a juntar del otro lado, como te decía, llegar a un, bueno, en este caso el símbolo es menor, ¿no? Que nos quede todo menor que 0 y no que 3. Bien, entonces pasamos el 3 para el otro lado y vamos a resolver 1 menos 3, que nos va a quedar menos 2. Bien, y ahora para juntar esto, que para, digamos, resolver la operación entre el entero, que es menos 2, y la fracción, que tenemos 2 sobre x, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a tener en cuenta que debajo del menos 2, si no hay nada, hay un 1, ¿sí? Entonces vamos a buscar el denominador común entre 1 y x, y eso sería multiplicarlos, ¿sí? 1 por x me da x, entonces pongo en el denominador la x, así tal como lo ves, ¿sí? Y ahora, ¿qué hago? Multiplico cruzado, ¿bien? Primero tengo el menos 2 y debajo en el, o sea, digamos, el numerador de la primera fracción, que la primera fracción sería menos 2 con un 1 debajo, como te decía antes, pero bueno, no lo escribí, menos 2 por el denominador de la otra fracción, ¿sí? Cruzado, menos 2 por x. Y eso nos da menos 2x, que fue el que escribí ahí, ¿bien? Y luego el denominador de la primera fracción, que dijimos que es un 1, por el numerador de la segunda fracción, que es un 2. 1 por 2, 2. Y de ahí es como obtengo la fracción que me quedó escrita ahí. Bien, nos quedó ahora entonces menos 2x más 2 sobre x menor que 0. Bien, entonces nos quedó que la división es, el resultado, ¿no?, de esta división tiene que ser negativa, ¿sí? Menor que 0, negativa. Entonces, de vuelta, lo mismo que hicimos antes. ¿En qué casos obtengo una división que me dé negativo? Y bueno, si el primero es positivo y luego el otro negativo, o al revés, negativo y positivo, ¿bien? De manera que vamos a plantear eso. Primer caso, menos 2x más 2 mayor que 0 y x que sea menor que 0. Y el segundo caso, al revés, cambiamos los signos. Menos 2x más 2 menor que 0 y x mayor que 0. Resolvemos. Ese 2 lo pasamos restando, nos queda 0 menos 2 y ese menos 2. Ese menos 2 que está multiplicando a la x, que ahora lo tengo que pasar para el otro lado, dividiendo. Cuando yo paso al otro lado del símbolo un número negativo multiplicando o dividiendo, hay que girar el símbolo, ¿lo ves? Lo marqué en otro color, ¿sí? Pasé dividiendo un número negativo, que es el menos 2. Por lo tanto, el símbolo de la desigualdad gira, ¿sí? Nos queda x menor que menos 2 dividido menos 2, que esa división nos queda 1, ¿no? Entonces, x menor que menos 1, ¿sí? Perdón, que 1 positivo. Todos los números menores que 1, ¿bien? Bueno, y a su vez en ese caso tenemos que x es menor que 0, bueno, ya no teníamos nada para despejar ahí. Por acá, bueno, paso el 2 restando, nos queda menos 2. Y también tengo que pasar el número negativo, ese menos 2 que está multiplicando, pasa dividiendo, así que me hace girar el símbolo. Todos los números mayores que 1 nos da por acá. Vamos a la recta. Vamos a ubicar por acá el primer caso. Entonces, del primer caso, x menor que 1. Ubico el 1, los menores están a la izquierda. Pinto, le pongo paréntesis, porque no está incluido.
Los números menores que 0, ubico el 0, los menores también a la izquierda. Esto es una intersección, desde donde viene desde el menos infinito hasta el 0. Segundo caso, lo ponemos por acá, los mayores que 1 están a la derecha, los mayores que 0, del 0 a la derecha. La intersección va a ser de 1 a más infinito, ¿sí? Y la solución final, recuerda que es la unión de los dos casos. Bueno, como te decía antes, tenemos que llegar a que nos quede menor o mayor que 0. Bueno, en este caso tenemos 1 sobre x menor que 4 sobre x. Bueno, queremos que diga menor que 0. Ese 4 sobre x lo vamos a pasar al otro lado, restando en este caso. Y ahora para restar, hacer esta resta de fracciones, como los denominadores ya son iguales, no es necesario realizar el proceso que hicimos antes. Cuando los denominadores son iguales, copio directamente ese mismo denominador y opero con los numeradores, ¿sí? 1 menos 4 que nos queda menos 3. ¿Sí? Nos queda menos 3 sobre x menor que 0. Acá es la parte en la que nosotros tendríamos que plantear los casos, ¿sí? Decir, bueno, a ver si esto es menor que 0, ¿qué significa? Que es negativo. ¿De qué forma obtengo, ¿no? Algo negativo? ¿Con qué signos? Y si uno es positivo y el otro es negativo, ¿sí? Más, menos, menos, más. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Que vos acá ya contás con la ventaja de que sabes que el numerador es negativo. ¿Por qué? Porque no está la x en el numerador, ¿sí? Como nos pasaba antes. Antes la x estaba tanto en el, bueno, si era una fracción, tanto arriba en el numerador como abajo en el denominador, o si era o si era una multiplicación en los dos factores. En los dos factores teníamos la x. Acá no, acá en el numerador la x no está. Entonces no es que me va a cambiar el signo, ya está. Es menos 3, es negativo, punto. Tengo que ver qué necesito abajo en el denominador para que esto quede negativo, ¿sí? Entonces, claro, si la x fuera negativa, ¿sí? El número de abajo negativo, menos me da más. No me darían menor que 0. Entonces, no, necesito que la x sea positiva, que sea mayor que 0. Bien, para que arriba, que ya sé que es negativo y no va a cambiar, negativo, abajo, positivo, negativo, ¿sí? Entonces, x mayor que 0. Los mayores están a la derecha, no está incluido, le ponemos paréntesis y el intervalo lo escribimos de esta forma, de 0 más infinito. Bueno, el j es igual al que ya habíamos hecho antes, pasa que lo teníamos escrito de otra manera y nosotros lo pusimos así, ¿no? ¿Te acordás? Pero bueno, igual acá te lo vuelvo a escribir, aparte así de paso practicas un poquito, recordá acá al costado te dejé cómo sería según la forma, ¿sí? Los menores, cuando nos queda un módulo de x menor que un número, estamos frente al último de esos tres que yo te puse. Bueno, entonces sería de esta forma, bueno, tal cual como ya te lo expliqué antes. Ahí ya queda terminado esto. Por acá tenemos módulo de x menos 2 menor que 3, ¿sí? Bueno, de los que te había planteado antes, ¿no? Que te los dejé todos en el costadito, estamos frente a este, que era el último, ¿no? En ese orden, me parece así. Bueno, ¿qué nos pide? Primero que chequeemos, que A sea positivo, mayor que 0, ¿sí? ¿Quién es nuestro A? Es el 3. ¿Es mayor que 0? Bien. Bueno, ¿y ahora qué nos queda plantear? Tenemos que plantear que menos A, o sea, menos 3, es menor que todo lo que está dentro del módulo, o sea, x menos 2, y luego menor que A, o sea, menor que 3, ¿sí? Entonces nos queda que x menos 2 está entre menos 3 y 3, ¿bien? Bueno, nos queda dos inecuaciones, las vamos a ir resolviendo en simultáneo. Yo tengo que despejar la x, ¿cierto? Entonces, ese 2 que estaba restando lo pasamos sumando a los otros lados. Del primer lado me queda menos 3 más 2, que me va a quedar menos 1, y del otro lado me va a quedar 5. ¿Qué nos queda entonces? Que la x, los números que estamos buscando, están entre menos 1 y 5, ¿sí? Si lo leemos la primera parte que dice menos 1 es menor que los números que estoy buscando. O sea, y ahí lo leo desde la x, ¿no? Hacia la izquierda, hacia el menos 1. Sería todos los números mayores que menos 1, ¿sí? Y todos los números menores que 5, ¿sí? ¿Cómo se traduce eso? Los números entre menos 1 y 5. Bien, si tuviera que pintar, yo pinté exactamente acá lo que quedaba, ¿no? Pero si tuviera que pintar, pinto. Los mayores que menos 1 sería de menos 1 a la derecha. Los menores que 5, del 5 a la izquierda. ¿Y dónde me van a quedar los dos colores al mismo tiempo? Exactamente en este sector. Y por eso pinté una parte sola para agilizar. Bueno, la solución la escribo de esa forma y listo.
Bueno, este es similar al que habíamos hecho antes, solo que el símbolo está al revés para el otro lado, ¿sí? Estamos frente a este caso, entonces cuando tenemos el módulo de x mayor que un número, ¿sí? Tenemos que x puede ser mayor a ese número o que x puede ser menor que el opuesto de ese número. ¿Sí? Ojo porque acá tenemos un o, ¿sí? Esto o aquello. Entonces estamos frente a una unión, no intersección como hicimos antes, ¿bien? Entonces tenemos que x puede ser mayor que 3 o que x puede ser menor que menos 3, ¿sí? X mayor que 3, lo marcamos por acá, x menores que menos 3 por acá, y como bien dijimos, es una unión, así que escribimos lo que nos quedó de menos infinito a menos 3, unión de 3 a más infinito. Bien, y este es muy parecido a otro que hicimos antes, solo que cambia el signo, el más, x más 2, que creo que lo hicimos con negativo antes, ¿no? X menos 2. Bueno, procedemos entonces de la misma forma, vamos a usar este caso, bien, 3 es mayor que 0, es positivo, perfecto. Entonces planteamos que x más 2 tiene que estar entre menos 3 y 3, ¿sí? Despejo, pasamos el 2 restando, nos queda menos 3 menos 2 menos 5 y del otro lado nos queda 1. Entonces x está entre menos 5 y 1. ¿Sí? Los números que buscamos están por acá, entre el menos 5 y el 1. No están incluidos, le vamos a poner paréntesis y ahí tenemos escrita la solución final. Bien, bueno, eso es todo por este video. Espero que te haya servido. Si es así, por favor ponele me gusta, compartirlo y suscríbete al canal que es gratis. Muchas gracias.